Mis amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. En esa mini escuela, hermanos, vamos a tratar una lección que tiene por título ¿Riqueza o pobreza? ¿Qué es mejor? Hay algunos grupos religiosos que enseñan que nuestro Dios en contra de las riquezas. Pero aquí la pregunta es, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras respecto a eso? ¿En realidad nuestro Dios en contra de los hombres ricos? Vamos, hermanos, a presentar 3 ejemplos, 3 hombres que fueron muy ricos y sin embargo estarán en el reino de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a ir rápidamente al libro de Génesis, capítulo 13, versículo 2. Y nos dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Aquí nos damos cuenta que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. En nuestros tiempos podría decirse que es millonario. Pero vamos, hermanos, a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 28, donde nos dice: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vieres a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Aquí, hermanos, nos damos cuenta de que Abraham fue un hombre muy rico y sin embargo figura en el reino de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a ir al segundo ejemplo, con el segundo hombre, que fue David. Aquí el mismo David dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 14. He aquí, yo en mi estrechez he prevenido para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de millares de talentos de plata. Hermanos, si nosotros quisiéramos hacer las cuentas, ¿cuánto es 100,000 talentos de oro en nuestra época, en nuestro tiempo? Nos vamos a dar cuenta de que exceden a los millones de dólares. Estamos hablando de billones de dólares. Eso es lo que David había donado para la casa que le iba a construir a nuestro Dios. Vamos, hermanos, a ir al tercer ejemplo, que este hombre se llamó Job. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 1, versículo 3, y dice así: y su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande más que todos los orientales. De igual manera, si tenemos curiosidad en saber en nuestros tiempos Job cuántos millones tendría o si sería rico en nuestra época, de igual manera vamos a encontrar de que Job sería un millonario en nuestro tiempo. Sería un millonario. Pero, hermanos, aquí nos damos cuenta de que entonces hay hombres ricos los cuales figuran en el reino de Dios. Aquí nos damos cuenta que Dios no está en contra de las riquezas o no está en contra de los hombres ricos. Si leemos en el libro de Job, capítulo 31, aquí había una característica especial que tenían esos hombres. Dice Job, capítulo 31, versículo 24 y 25. Job aquí nos dice que él nunca puso en el oro su esperanza, ni tampoco dijo: mi confianza eres tú. Dice que nunca se alegró que su hacienda se multiplicara, ni tampoco de que su mano hallase mucho. Aquí nos damos cuenta que Job nunca confió en el oro, nunca confió en el dinero, nunca confió en sus riquezas. Siempre su confianza era nuestro Dios. Vamos a hablar también de David. Vamos a ver lo que dice en el Salmo 131. Salmo 131. Y vamos a leer el versículo 1. David dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas
para mí demasiado sublimes. Aquí nos damos cuenta de que en realidad David sí fue muy rico, tuvo mucha riqueza, sin embargo, dice que nunca se enalteció su corazón. Aquí dijo algo similar a lo que dijo en el Salmo 24, que su alma nunca se elevó a la vanidad, es decir, nunca amó sus riquezas, nunca amó el dinero que él tenía. Aquí nos damos cuenta que lo que nuestro Dios no quiere es de que en el oro, en nuestras riquezas pongamos nuestra confianza. Que nosotros no amemos a esas riquezas, que no amemos el dinero. Vamos, hermanos, a ir concluyendo con lo que nos dice Pablo en su carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, y nos dice: porque el amor del dinero, vamos a remarcar esto, aquí no dice que el dinero en sí, no, dice claramente porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. Nuestro Dios no está en contra de las riquezas, está en contra que nosotros amemos a las riquezas. Aquí es algo parecido a lo que pasó con el joven rico, en el cual nos dimos cuenta que desgraciadamente él amaba sus riquezas, por eso se puso triste. Lo que nuestro Dios quiere, hermanos, es de que nosotros no amemos nuestras riquezas. Tenemos que seguir el ejemplo de esos 3 hombres que, siendo muy ricos, ellos confiaron en Dios y ellos aún así figuran en el reino. Así concluimos, hermanos, de que las riquezas no están prohibidas por parte de nuestro Dios. Pero aún queda la pregunta, ¿qué es mejor? ¿La riqueza o la pobreza? Hermanos, si en nuestra riqueza vamos a trabajar mejor para el Señor, vamos a aportar para su iglesia, adelante. Y si en nuestra pobreza sentimos que dependemos más de Dios y por lo tanto le vamos a ser más fieles, de igual manera. Pero si sentimos que uno de estos extremos nos afecta, Salomón escribe en Proverbios capítulo 30, versículo 8 y versículo 9, que es un buen consejo para cada uno de nosotros. Dice así: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan que he menester. No sea que me harte y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, aquí nos damos cuenta de que Salomón nos da el mejor consejo. Si alguno de los extremos, ya sea la pobreza o la riqueza, nos hace mal, pidamos al Señor que nos ayude en ello. Pero siempre, hermanos, nunca olvidando las palabras de Cristo que están en el libro de Mateo, capítulo 6. Hermanos, ya seamos pobres o seamos ricos, siempre sigamos esta regla de vida. Dice Mateo 6, capítulo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, aquí yo quiero remarcar esa palabra, primeramente, no dice después. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Aunque nosotros queramos comparar las riquezas de este mundo con el reino de nuestro Dios, no vamos a poder. El reino de nuestro Dios excede a cualquier valor. Sin embargo, Cristo nos dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos.